gracias por estar al otro lado de la pantalla, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, un tema que en cierto modo es preocupante, muy preocupante, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Jesús Campuzano, que es el representante de las policías locales en Cantabria por la UGT, es policía local de Torlavega, es licenciado en Derecho, es un hombre que sabe de lo que habla, que conoce muy bien el tema y nos va a acercar un poco las funciones de la policía local. ¿Cuál es el mundo de la policía local? Esa policía que todos tenemos cerca, que nos conoce, a los que conocemos, los primeros en llegar y tal. Claro, esto es para pueblos donde haya policía local, pueblos o ciudades. Desgraciadamente hay ámbitos en que no la hay. Pero antes de pasar a la entrevista propiamente dicha, déjenme que haga una pequeña introducción y que les explique el porqué de la comparecencia de Jesús Campuzano. Miren ustedes, en septiembre esta cadena inició un programa en Calidad de Vida dedicado a la calidad de vida precisamente en el mundo rural. La calidad de vida se fundamenta en unos pilares básicos que son la seguridad, la sanidad, la educación, el bienestar y demás. Entonces, por esta cadena han pasado diputados nacionales, diputados regionales, alcaldes, pedáneos y además gente diversa, gente de todos los partidos. De todos los partidos que tengan representación parlamentaria o representación municipal. Han pasado agentes sociales, como el secretario general del OGT, como alguna gente. Y todos han dado su opinión. La seguridad es un tema difícil y complicado. Sin embargo, tengo que decir que todas las personas que han pasado por esta mesa, de un signo político y otro, y de un cargo y otro, básicamente, con sus matices correspondientes, coinciden. La seguridad en Cantabria es razonablemente buena, pero muy mejorable. Cantabria es un territorio muy rural, en extensión prácticamente todo rural. Hay ciudades, con entidades como Santander, como Torrelavega, en verano Castro, Laredo, Santoña, Noja, en los que hay mucha gente, pero eso lo atiende la policía local. Pero todo lo demás queda a disposición de la Guardia Civil. Y entonces hay una opinión unánime en todos los que han participado, todos y de cualquier signo, que la policía, la seguridad policial es mejorable y que la gente quiere más presencia policial, porque la presencia policial da seguridad. Como digo, por aquí ha pasado gente de todos los partidos, pero también hay ausencias clamorosas. La primera del delegado del gobierno, que ha sido invitado y no ha querido y no ha considerado oportuno estar. Lo mismo que la consejera del área en el gobierno de Cantabria. Lo mismo algunos alcaldes. Hay que decirlo todo. Ellos sabrán por qué. Seguramente que los ciudadanos, a la hora de decir quién le representa, pues van a tener en cuenta todas estas cosas. Pero digamos, hay una gran unanimidad. Y dentro de todo eso, tengo que decir que todos y opiniones que tenemos de gente que nos llama es que la seguridad en Cantabria es mejorable,
Pero, sin embargo, de las personas que hacen la seguridad, es decir, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo mismo de la Policía Nacional que de la Policía Local y muy especialmente de la Guardia Civil, la gente está muy contenta con su trabajo y lo único que achagan es que necesitan más presencia. No parece de recibo que, por ejemplo, a que acude una patrulla de la Guardia Civil en determinadas zonas de Cantabria, pasen 2 horas. Eso tal. La gente ve muy mal que se estén cerrando cuarteles, que ocurran cosas. También la gente está muy alarmada con cosas que ocurren en ciudades como Torrelavega, en que últimamente pues parece que están rompiéndose costuras por todos los lados, ocurren muchas cosas. Para hablar de todo eso tenemos a Jesús Campuzano. Por cierto, va a dar respuestas técnicas. En el caso de Torrelavega, la respuesta a la seguridad local la dio Pedro Pérez Noriega, que es el concejal responsable del área, que nos aclaró muchísimas cosas. Invitamos al concejal de Santander, que no ha considerado, del área en Santander, que no ha considerado oportuno venir, él sabrá por qué, pero nosotros teníamos que hablar un poco más con los responsables directos de la ejecución de la seguridad, con los policías locales que tienen su propia problemática, que, por ejemplo, en el caso de Torrelavega y Santander, y anteriormente otras policías locales han tenido cierto conflicto con el patrón. Entonces es conveniente hablar un poco de todo eso. Hola Jesús, muy bienvenido. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, darte las gracias a ti porque has tenido el coraje de venir. Tienes una representación muy importante en Cantabria, hablas por boca de mucha gente, lo cual te agradecemos enormemente. Y lo primero que queremos preguntarte es ¿qué es la policía local y qué funciones básicas tiene la policía local? Bueno, las policías locales a día de hoy son de los cuerpos más importantes de seguridad en los municipios. Bueno, vamos a ver, esto empieza a verse desde hace ya años atrás, hace décadas atrás, que eran los antiguos alguaciles, y a día de hoy ya se han profesionalizado muchísimo esos alguaciles de ahora, y ya son policías integrales, ya tienen competencias prácticamente en todas las materias. Otro punto a favor de estas policías locales es que son los que se conocen en el municipio completamente, aunque exista Policía Nacional y Guardia Civil, eso que por supuesto hacen un trabajo también excepcional. Estos policías locales conocen el municipio como la palma de su mano, tanto las calles, los números, la gente, dónde viven, qué coches van, qué trabajadores, qué políticos, todo. Entonces hacen una función de prevención y de información muy buena, que de ahí incluso el cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil nos piden datos e informaciones. Por tanto, para que se haga un poco la idea del trabajo y hasta dónde pueden llegar, una primera pesquisa, una primera intervención de la policía local puede desembocar en una gran intervención policial a nivel nacional, solo por la información que aportamos. Entonces, ¿se está consiguiendo o se están ampliando mucho las competencias de estas policías locales? Sí, efectivamente. Ya se está siendo una policía integral, como decimos. Violencia de género, tráfico, que el tráfico siempre se tuvo, pero el tráfico ya está habiendo accidentes graves con muertos, de patinetes, que ahora mismo está muy en auge, las bicicletas, ordenanzas municipales, ese control de ordenanzas municipales, por supuesto prevención de delitos, de todo tipo de delitos, seguridad ciudadana, que está muy en boca ahora mismo. Entonces son muchísimas las competencias que tienen las policías locales y cada día se están tomando más precisamente porque los cuerpos nacionales no pueden con ellas. Ya. ¿Y por qué no pueden con ellas? No pueden con ellas precisamente porque hay una falta de recursos humanos.
pero tanto en el Cuerpo Nacional de Policía, como en la Guardia Civil, como en las policías locales. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que en ellos, en los estatales, hay que distinguir, voy a hacerle una referencia, dos apartados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Sí. que serían Policía Nacional y Guardia Civil, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que englobaría a todos. Los anteriores, más las policías autonómicas y las policías locales, Sí. e incluso, bueno, pues hay otros cuerpos de Hacienda y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no liar más a los oyentes. Sí, bomberos y todo. No, hay otros de Hacienda que también son policías, pero bueno, no vamos a entrar en ese... Sí, la policía fiscal. Sí, pero hay un cuerpo concreto. Sí. No se vuelva loco. La cosa es que no hay medios suficientes, no hay recursos, sobre todo humanos, suficientes. Entonces, las policías locales sí tenemos esa gracia de que, como son de cada ayuntamiento, no es del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, esos ayuntamientos hay unos que reponen más y otros que reponen menos. Que también estamos a faltos de recursos humanos, pero por lo menos vamos capeando las situaciones y los municipios capean como pueden. Ya. ¿Se puede decir en conjunto que los recursos materiales que aportan los ayuntamientos son suficientes? Hablamos de conjunto, ¿eh? No Sí. hablamos de un ayuntamiento Los recursos específico. materiales, yo le diría que sí, que en gran medida suelen ser suficientes. Suficientes por lo menos para hacer una labor policial básica. ¿Que se puede aumentar la calidad de esos materiales o dotar con otros materiales más específicos a los agentes? Por supuesto. ¿Que harían mejor trabajo con esos materiales específicos? Por supuesto, porque además habría una formación específica y sería aún mejor. Es que la formación... Eso es, lo que es lo básico, están dotados. Bueno, yo diría que por lo que yo conozco de la Policía Local de Torlavega, que por cierto, Pérez Noriega es el político que en este aspecto ha dado la cara, yo he visto documentación de los equipos y el material que se compra en la Policía Local de Torlavega, desde vehículos a armas, Sí. pues es lo mejor que hay en el mercado. Sí, a ver, Torlavega en ese ámbito, la verdad es que no podemos quejarnos. Tenemos unos coches cómodos, tenemos chalecos antibalas de última generación, tenemos un equipamiento, una vestimenta adecuada, lo que se pide más o menos se suele dar, no hay problema. Lo dicho, básico, alto, un Sí. nivel alto. ¿Que se puede ir a mucho más? Por supuesto, a ver, esto es como todo es mejorable. Pero sí, en ese ámbito la verdad es que no puede haber queja. Sí es verdad que nos falta una comisaría propia, que estamos un poquitín ahí metidos. El tema de la comisaría, ahora pasamos a Torlavega, que debería ser otro capítulo, pero el tema de la comisaría es un tema preocupante Sí. para todos, que tiene que resolverse, que Pérez Noriega dice que es que no tiene competencias, que no puede mover ni un ladrillo allí mientras no lo autorice No, ahí se estará el Estado. refiriendo a las obras. A las obras, claro, Sí, claro. no, pero yo refiero a otra cosa. Torlavega siempre ha tenido una comisaría. Torlavega cuando era Aparte, sí. Eso es, o sea, tuvo dos comisarías. Sí, sí. Una en la Plaza Baldomero Iglesias, la Plaza Roja de siempre. Sí, de bajo cuidado. Eso es, Sí. ese edificio era de la policía local. Sí. Se quitó de ahí y se los mandó a la Avenida España, donde ahora está el Tribunal de Justicia. Sí. Eso fue comisaría también de la policía local. Sí. Después de ahí se les quitó y se les mandó, bueno, hubo también en la Carmencita y finalmente acabaron en la comisaría de la Policía Nacional. Ahí metidos un poquitín pues de prestado. Se dijo que iba a ser temporal, hasta que se hiciera otra nueva sede. Lleva temporal 20 años casi. Entonces es una preocupación. ¿Qué pasa? Que es que no hay ni siquiera un cartel de policía local allí. Entonces, coño, poner un cartel que ponga policía local de Torlavega. Qué mínimo, que la gente no sabe. Cuando te preguntan, ¿dónde estáis en la comisaría? ¿En donde Policía Nacional? Ah, sí, ahí es. Un mínimo, aunque sea. Después, bueno, hay unas deficiencias bastante graves en el edificio. Sí es verdad que es del Ministerio del Interior, que no es del Ayuntamiento. Por tanto, tampoco se le puede achacar al Ayuntamiento unas deficiencias que no son de ellas. Pero es verdad también que hay un personal del Ayuntamiento trabajando allí. Sí. Por tanto, hay que decirlo. Habría que agilizarlo. Hay goteras, hay documentos dañados por esas goteras,
muchos baños están que no funcionan bien, malos olores, hay 2 ascensores, uno de ellos está fastidiado y el otro a puntito, hay en locales en habitaciones que no hay ventilación, hay frío fuerte, sobre todo ahora en invierno, que incluso ciudadanos se han quejado de ello. Entonces, bueno, pues unas condiciones que yo entiendo al ayuntamiento que diga que no puede solucionarlo, porque no es su competencia, que no es el Ministerio del Interior, pero, hombre, hay que intentar solventarlo de algún modo. Bueno, yo puedo decir que he visto oficios, reclamaciones, oficios al Ministerio del Interior eso lo sé. solicitando eso. Eso es absolutamente cierto. Eso ¿no? es. Y sé también que se va a hacer unas obras. No es postureo, es verdad. Sé que se va a hacer unas obras y que esas obras pues se van a rehabilitar todo el edificio. Pero claro, hasta que llegan así están. Ya. En general, lo que ocurre en Torrelavega, has hablado del espacio físico que ocupan las policías locales. ¿Se puede decir que en Cantabria se está bien o se está regular? No, a ver, Cantabria es una comunidad que es privilegiada, casi diría, para vivir, sobre todo. Es una comunidad pequeña, es una comunidad muy cómoda y es una comunidad que tiene servicios. Esto solo hace falta hablar con un madrileño, con un catalán o con un valenciano, y más se está viendo todo el auge que está viniendo para acá de todo tipo de gente de otros lados de España. Por tanto, ¿se vive bien en Cantabria? Sí, sí. ¿Que faltan medios? Que se podría estar muchísimo mejor también. Y que hay momentos en que faltan, como diríamos, con el personal, con recursos humanos, con más agentes en pueblecitos. Porque claro, Torrelavega y Santander son los grandes. Vamos a ver Camargo, vamos a ver Casturdiales, son los grandes. Entonces ahí hay 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche. Pero hay otros municipios que son más pequeños, como pues Reynosa, por ejemplo, Solares, San Vicente de la Barquera, Ribamontana del Mar, que no tienen personal. No tienen. Entonces tienen que ir quitando. Pues mira, esta noche no, esta noche tampoco. El fin de semana ven, pero solo por la tarde, porque claro, no tengo agentes, no tal. Intentando un poquitín gestionar como pueden. Claro, dicen, no, bueno, que venga la Guardia Civil. No, pues que la Guardia Civil está peor que nosotros. Está peor. ¿Por qué? Porque esto viene del 2008. La crisis que ya todos sabemos que pasó, con la crisis inmobiliaria y los créditos y demás. Y todo hubo una crisis económica bastante bestial. Ahí se empezó a recortar mucho, sobre todo en las policías, en las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué pasó? Que al final la seguridad es un elemento, aunque sea un pilar básico del Estado, básico. del Estado Sociodemocrático de Derecho, porque es uno de los básicos, no se ve. Porque si hay una buena seguridad, hay seguridad y la gente no nota. Al final la seguridad, lo que se quiere con una seguridad es que la gente pueda ejercer esos derechos que tiene, fundamentales. Entonces la gente vive tranquilamente. Solo se ve la seguridad cuando falla. Cuando hay un ataque terrorista, cuando hay unos problemas graves, recientemente con los trenes, que han fallado la seguridad y ha habido una desgracia. Ahí es cuando se ve la seguridad. Entonces hasta entonces intentan recortar. Bien. ¿Qué pasa? Los policías locales, le hablo sobre todo de los policías locales porque es un poco lo que yo más, donde yo trabajo y donde yo más lo veo. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Con esto quiero decir que, dadas los medios y recursos que tenemos, intentamos dar el mejor servicio posible al ciudadano. ¿Por qué? ¿O a dónde quiero ir con esto? A nosotros nos van pasando llamadas. Un turno de tarde, por ejemplo, que es de los turnos donde más trabajo hay. Van pasando llamadas, van llamando los ciudadanos. Eso sin contar con el patrullaje que hacen las dotaciones policiales por toda la ciudad y van resolviendo problemas o lo que vayan viendo, de oficio, porque lo van viendo. Pero ahora los ciudadanos también llaman. Oiga, he tenido un accidente de tráfico. Oiga, una persona caída. Mire, que hay un vehículo que no me deja salir de mi garaje. Oye, mire, que es que estoy poniendo una reclamación y tengo un problema en un bar. Oiga, una pelea en tal. Vale. Entonces todo esto se va acumulando. Y el agente y el oficial al mando tiene que decidir a qué llamada ir. Y priorizar. Eso es. Claro, esas llamadas, vamos a ver, por regla general se acuden a todas las llamadas. A ver si es una llamada
que tiene una urgencia, si tiene una motivación real. A mí que venga y denuncie, no es que no me gusta esa persona porque va con un jersey rojo. Eso no es una motivación, evidentemente. Pero por regla general se van a todas. Bien, ¿qué pasa? Que se van acumulando. Se van acumulando. Se hace como en urgencias, como en el hospital, en urgencias. Sí, un triaje. Eso es, efectivamente. Se hace un triaje. Vamos a ver, esta llamada. Venga, usted, patrulla, tal y tal, vayan para allá. O esta patrulla, vaya. Y resuélvalo. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que están todas las patrullas ocupadas. O hay una llamada muy urgente, un accidente con heridos, en el que están dos patrullas, o tres, o un incendio de un edificio, o una pelea en un bar. Ahí, cuantos más agentes haya, se corta enseguida la violencia. No hace falta ni ejercer violencia por parte de los agentes, por parte del Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia, para cortarlo. Entonces, en esos momentos, si entra otra llamada, y es de menor importancia, se queda en espera. Claro, la gente dice, es que no vienen. Sí, vamos. El problema es que están ocupadas esas patrullas. Hay un ratio por ley. Sí. Nosotros nos regimos por una ley del año 86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la a nivel nacional, que como comprenderás ya está muy desfasada, del año 86. Ya han pasado unos cuantos añitos, casi 40. Entonces ahí se ha desfasado bastante esa ley. Y después está una recientemente modificada del año 22 de las policías locales de Cantabria. Y ahí nos regimos, sobre todo nosotros, los policías locales de Cantabria. Es que es importante que nos aclares de quién depende funcional y orgánicamente la policía local. Sí, vamos a ver. Las policías locales dependen del ayuntamiento. Sí. Punto y final. No es como la Policía Nacional, que es del Ministerio del Interior, la Guardia Civil del Ministerio del Interior y también de Defensa. No. Ayuntamientos. Y son los que ponen los recursos y los que los dirigen. Bien, mando intermedio. Por el mando intermedio, los mandos que haya, los oficiales o inspectores o quien sean. Y el mando inmediato, el jefe de la policía local. Pero después está el mando superior, que es el alcalde, que también puede delegar esa función en el concejal. En el concejal. ¿Vale? Pero realmente el jefe es el alcalde. No lo olvidemos. Y es el ayuntamiento el que dependen las policías locales. O sea, tanto funcional como orgánicamente, es decir, correcto. La competencia orgánica es del ayuntamiento y el que da las órdenes, la funcional, es el alcalde o quien delegue el alcalde. Eso es. Y es un cuerpo jerarquizado, no lo olvidemos. Somos funcionarios de carrera, pero es un cuerpo jerarquizado. Indudablemente la policía local pues ha cambiado mucho desde pues hace 30 o 40 años a hoy. Y a la gente que accede a la policía local son gente muy bien formada, son gente de una nueva generación, son gente que tiene un nivel formativo, digamos, adecuado, un nivel físico que se exige unas competencias que además hay que pasarlas y tal. Pero yo, volviendo al tema que nos ocupaba anteriormente, de los recursos policiales, ¿qué pasa en Cantabria con ayuntamientos? Por ejemplo, Laredo, Castrurdiales, Noja, esos ayuntamientos que tienen 8 o 10.000 habitantes, 12.000, y en verano se multiplican por 4. Bien, pues ese es un grave problema, además, que nos lo ha trasladado a los sindicatos el gobierno de Cantabria. ¿Qué pasa con esos ayuntamientos? Bien, vamos a empezar. La ley, la del 22, de los policías locales. Esa ley nos marca que tiene que haber un ratio de 1,5 policías por cada 1.000 habitantes. Bien. Torlavega, para que se haga una idea. Digo Torlavega porque eso es donde estoy, lo que más conozco. Si echamos cuentas, tendría que haber unos 78 policías. Sí. 52.000 habitantes por el ratio. Actualmente hay unos 65. Ya estamos por debajo del ratio que marca la ley. Por debajo. Y así la gran mayoría de los municipios. Y es verdad que hay municipios que lo cumplen. Santander y alguno que otro. Bueno, es cierto, y esto nos lo dijo el responsable de la policía local de Torlavega, el responsable máximo por delegación del alcalde, que es Pérez Noriega, que en Torlavega ese ratio que estás diciendo es justamente así,
pero que se estaba supliendo con horas extraordinarias hasta completar Claro. ese ratio. Y que aún así pues era insuficiente, Y era porque en insuficiente, seguridad evidentemente, claro. nunca es suficiente. Claro. Nada. A ver, ese es el problema, claro. Los ayuntamientos, vamos a ver, es que para formar un policía, esto no es, hago una oposición, señores, y al día siguiente el policía está trabajando. No. Vamos a ver, la oposición de las policías locales es una oposición medianamente dura. ¿Por qué? Porque toca unas materias muy diversas. Hay un examen físico, que hay que entrenar esas pruebas físicas, no es una tontería. Hay varios de conocimientos, hay un psicotécnico, de un psicólogo, y finalmente hay un médico. Bien, para todas estas pruebas va pasando el tiempo. Desde que se convoca la oposición hasta que se realiza todos los exámenes con sus correcciones, con sus recursos de opositores que no están de acuerdo, con, bueno, por los plazos al final del ayuntamiento, que un ayuntamiento lleva unos plazos y unos procedimientos legales. Bien, ¿qué pasa? Que pueden durar 6, 7 meses, 8, perfectamente. Pero es que después de eso, también la oposición exige que esos policías locales que están en prácticas vayan a un curso de formación básico. Lo hacen más funcionarios, ¿eh? Esto no es solo de las policías locales. Los jueces, los técnicos de Hacienda, además, también lo hacen. O sea, no es una cosa... es normal. Estos van a una academia y se les vuelve a formar y otra vez a calificar. Y en cuanto salen, están en prácticas, tienen que estar un año en prácticas y ya se convierten en funcionarios de carrera. Y ahí ya tienen, digamos, autonomía absoluta para poder ejercer. Mientras tanto, mientras están en la calle de prácticas, siempre tienen que ir con un compañero que sea un funcionario de carrera y les esté supeditando si su labor la están haciendo bien o mal. Por tanto, ¿qué pasa? Que todo el plazo de lo que estamos hablando, la oposición propiamente dicha, la formación y el tiempo de prácticas, para formar a un policía local hace falta casi 2 años. Entonces, es un problema. Es un problema. Ya, pero el problema parece ser que hay un problema ahora, además de ese, y es que cada ayuntamiento convoca sus plazas, su oposición y demás. Sería deseable que se convocase una a nivel regional que valdría para todas. Eso es. Sí, vamos a ver, ahí... Mira, ahí el gobierno de Cantabria lo ha hecho muy bien. Las cosas como son. Ahí el gobierno de Cantabria ha cogido y ha dicho convocatoria única, señores. Vamos a hacer una sola convocatoria con todas las plazas de todos los ayuntamientos. Vamos a hacer un convenio con los ayuntamientos y lo va a gestionar el gobierno de Cantabria. Perfecto. ¿Por qué? Porque dicen tal día, en septiembre, marzo, cuando sea. Exámenes. Y a la academia en tal fecha. Perfecto. ¿Por qué? Porque van todos esos funcionarios u opositores a la formación juntos. Eso, se optimizan los recursos y además se cortan los tiempos de formación y de espera. Por tanto, ha sido un gran acierto, por tanto, desde el gobierno de Cantabria. Claro, pero que después queda otro problema. ¿Dónde van esas plazas? Bien. Un poco cómo se distribuye. Según la nota de calificación. Las van cogiendo los opositores. El que más nota haya sacado de todas las pruebas, elige. Pues yo quiero la de Santander. Que salen las que sean. Pues hay 4 de Santander, 3 de Torrelavega, 2 de Laredo, 1 de Castro, otra de... donde sea. Y esos van eligiendo. Por como quieran ellos. Por cercanía, porque les dé la gana. Porque me apetece más allí, porque cobro más allí, porque lo que sea. Porque claro, encima es eso. Cada ayuntamiento tiene un salario y unas condiciones. De eso vamos a hablar. Eso es. ¿Qué pasa? Que no es como la Policía Nacional, que prácticamente tienen el mismo salario en todos los lados. No. Entonces la gente se va moviendo por intereses, evidentemente. Hay mucha diferencia, estamos hablando de Cantabria, en la Policía Local de Cantabria, ¿hay mucha diferencia entre unos ayuntamientos y otros? Sí. Entre igual el más bajo y el más alto puede haber una diferencia de 1.000 euros. Entre el más bajo y el más alto. De 1.000 euros al mes. Al mes. Que eso, igual a unos municipios, porque son municipios muy pequeños. ¿En qué porcentaje nos podemos mover medio? ¿Porcentaje de salario? Sí. ¿Un poquitín de cuánto la diferencia? La diferencia, sí. Entre el mayor y el menor. Pues un 50% perfectamente. 50%. ¿Y la media dónde puede estar?
La media está ahora mismo en 1.700, 1.800. No me digas el salario. Dime el porcentaje de policías locales que están o pueden estar en la media, ¿por dónde está? Hay un 50%, un 60%, un tal, que están en la media o... Dice de los salarios. En conjunto, sí. Esos datos no los tengo, entonces que se lo voy a decir un poco así, bastante imprecisos. Vamos a ver, Santander es el municipio mayor y tiene un salario bastante interesante. También es verdad que tiene mucho trabajo, claro, que no se están de brazos cruzados. Entonces, si no hablamos de merecimiento. Exactamente, entonces Santander tiene un salario bastante cuco. Castro Urdiales siempre ha tenido también un salario bastante interesante. Pero claro, todo ese salario también se juntan otros factores, como pues el nivel, el complemento, otros factores que depende de qué municipio los van conjugando de una forma u otra, precisamente para hacer que esos agentes no se vayan a otros municipios. Porque claro, después está la movilidad, están las permutas, están las comisiones, hay diferentes herramientas. Se puede decir que el nivel de satisfacción salarial, desde un punto de vista sindical, en Cantabria siempre es mejorable, pero satisfactorio. Yo diría que actualmente está bajo porque precisamente se han adquirido muchas competencias. Ya no son, lo dicho, no son esas policías locales de alguaciles, de regular el tráfico del colegio, de ir a hacer una notificación del ayuntamiento. No, ya no son esas competencias. Ya estamos hablando de temas mucho mayores. Es más, solo hay que ver un poquitín, la gente que ya tenga una edad puede ver cómo iban vestidos antes las policías locales, con su corbatita, casi de americana, tranquilos, y cómo vamos ahora, que vamos con uniforme táctico, con chaleco antibalas, con la pistola bien puesta, todo. ¿Por qué? Porque ya las situaciones a las que nos enfrentamos no son las que había antes. Entonces, claro, no puede ser el salario que había antes con lo que hay ahora, lo dicho, en competencias, en tareas, en lo que nos enfrentamos a la calle realmente. Ya. Ciertamente concluimos que el nivel de satisfacción desde un punto de vista de los policías locales es razonable, pero los salarios son mejorables. Eso es razonable, pero los salarios son mejorables. Y después cada municipio tiene su particularidad. Porque claro, hay gente que igual cobra más, pero está sola, completamente. Es un agente solo. Y si se va a un sitio y le pegan un palizón, ¿te ha salido el beneficio bien? Lo que has cobrado porque te han dado una paliza, porque estabas solo. Claro, esas cosas al final hay que valorarlas. Me explica un poquitín cómo... Perfectamente, te has explicado muy bien. Pero vamos a concluir esta parte de la entrevista diciendo, de tu boca, lo que consideres oportuno. Los recursos humanos y materiales de los que disponen las policías locales cumplen con los parámetros de calidad exigidos. No, sin duda. Los materiales, tenemos lo suficiente para ejercer una labor policial, mejorable, sí, se podría hacer muchas más cosas. Los medios humanos, sin duda, son insuficientes. De todas, son insuficientes. Es más, aquí hay municipios de más de 5.000 habitantes, de 6.000, de 7.000, que no tienen cuerpo de policía local. A mí me llama poderosamente la atención un Puente Viesgo, que tiene un patrimonio artístico muy fuerte y con un turismo muy fuerte, y no tiene policía local. Me consta que ha habido intervenciones de la Guardia Civil allí con personas violentas y ha tardado la patrulla en llegar, por supuesto, claro. La patrulla al final está donde está y los que tienen. Bueno, hablando de tardar en llegar, aquí alcaldes en esta mesa, en el sitio donde estás tú, han dicho que, bueno, más o menos en sus municipios pueden estar esperando 2 horas la presencia de la Guardia Civil. Claro. Sí, no siempre. Problema. Esto se explica muy fácilmente.
Vamos a hablar de Cantabria, Policía, Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la mayoría es rural, como ya he dicho antes. Entonces, se encargan las policías locales en cada municipio y la Guardia Civil en todo el demás del territorio. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil está muy escasa de efectivos. Entonces, igual tienen que hacer patrulla un agente de Suances con otro de Torlavega para mandarles a la zona oriental de Cantabria. Castro Urdiales, Laredo, Colindres... Sí, todo Entonces, claro, si esa pareja está y están en Solares, imagínese, y les llaman que hay una pelea en un bar en Colindres, pues lo que tardan en llegar. No tardan mucho, pero fíjate que es en Soba. Claro, vale, no tardan mucho, pero si es que ya cuando lleguen van a recoger los restos, van a encontrarse a una persona ahí tirada en el suelo y a ver cómo se la encuentran, o dos, y todo destrozado. Bueno, por cierto, pero aunque estén, se me ocurre, vamos a hablar dentro de todo esto del ámbito que conocemos específicamente, de Torlavega. La ciudadanía se despierta cada fin de semana con que han pegado a uno, que ha habido una pelea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, Torlavega es una ciudad de 52.000 habitantes, ya es una ciudad con una población interesante, que encima tiene la característica de que es un cruce de caminos. Es el centro de Cantabria, tiene todo el cruce de la parte norte de España y además todo el camino hacia Madrid. Sí, hacia la parte meseta, sur. sí, claro. Bien, ¿qué pasa? Por aquí se mueve prácticamente cualquiera que quiera pasar por aquí. Después tenemos las características que se ha juntado, que aquí en Torlavega pues se han juntado varias familias conflictivas y que se está generando una ciudad pues entre que no hay una seguridad insuficiente, se está un poquitín dejando de lado estas cosas. Es una ciudad que de estos últimos años ha ido un poco en declive económicamente y eso también se está notando. Un poco. Industrialmente... Estoy siendo un poco... entonces está en declive y eso se nota al final en la población. También es verdad que, claro, lo que le decía al principio, la seguridad solo se nota cuando falla. Claro, si no hay efectivos y estos efectivos, le doy un dato. Antes, cuando íbamos la policía local a la zona de vinos a hacer los controles allí para que no hubiera líos, en la zona de vinos, lo que siempre toda la vida ha habido allí en la zona de ocio, los fines de semana, eran entre 8 y 6 agentes. Entre 8 y 6 agentes. Iban específicamente a controlar esa parte de la ciudad. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Y esa no es una función que tendría que hacer la Policía Nacional? Bueno, a ver, la seguridad ciudadana yo creo que la tenemos que hacer también nosotros, la Policía Local. Ya, pero el rollo es que, claro, la Policía Nacional... También, pero menos. bueno, también deberían estar. Pero bueno, yo hablo de la Policía Local. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, como no hay efectivos incluso ni con las horas extras están yendo 2 personas. 2 personas no. 3, 4 a lo sumo. Entonces, claro, no es lo mismo ver allí a 6, 8 agentes constantemente, que aunque la gente esté bebida, drogada, lo que quiera estar, ya ver a los policías y dicen, cuidado que aquí no nos podemos mover. Que no ver a nadie o ver a 2. Entonces, claro, al final es un caldo de cultivo. La mayoría de los delitos que se producen vienen dados por alcohol y drogas. Sí. Tanto en peleas, en daños, en vehículos, en conducciones, en lo que quiera. Vienen dados en violencia de género. Es un factor siempre común, el alcohol y las drogas. Entonces, claro, hay que tener un poquitín de prevención. Y esto lo tienen que saber tanto el concejal, el alcalde y, por supuesto, los jefes del cuerpo. Sí, bueno, eso es algo que los agentes deben transmitir a los jefes, que la ciudadanía ve, y la ciudadanía, que es quien quita y pone, en el fondo tendrá que tenerlo en cuenta, pero yo quiero ver que la ciudadanía en Cantabria en general, y nos llegan esos inputs aquí, es que, verás, en Santander
la policía local está en pie de guerra con el ayuntamiento, sí. Y no digamos en Torrelavega. En Torrelavega, pues, bueno, yo no acierto a comprender, y seguramente habrá sus razones, pero la ciudadanía entiende muy mal, pues, que la policía local tenga alguna reivindicación que pase de reivindicación algarada. O sea, la gente de la calle, y es un apunte que hay aquí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacen los policías en determinada situación? ¿Qué es lo que está pasando con las policías locales en conjunto y la reivindicación que tiene? ¿De dónde viene todo esto? La forma de reivindicarse. Bien, bueno, pues esto viene de unas medidas de mejoras que empezaron a pedir los sindicatos, promovidas un poquitín por un sindicato corporativista que es APLB. Esto empezó de ahí. Nosotros, la UGT, ya habíamos pedido unas mejoras también para el cuerpo de la policía local y otros cuerpos, como los administrativos, bomberos, o sea, un poquitín para todos los funcionarios, y que se pueden dar también para las policías locales. El rollo es que se empezó un poquitín a negociar con el ayuntamiento. En el año 24, por agosto, se firmó un acuerdo y ese acuerdo se cumplió parcialmente de esas mejoras al cuerpo de la policía local. Bien, se cumplió parcialmente, te vuelvo a repetir. Hay unos puntos que no se cumplieron. Digamos que el enfado que tuvo el sindicato de APLB al no cumplirse esos otros puntos, tomaron la decisión de realizar unas medidas, pues unas concentraciones en el ayuntamiento y otro tipo de medidas. UGT está totalmente en contra de esas medidas y esas historias. No dejamos de ser policías, no podemos estar a estas cosas. Nosotros queremos una política de negociación y de diálogo con el ayuntamiento y de entrar en razón con el ayuntamiento. Bueno, señor alcalde, mire, nosotros hacemos esto otro, como comprenderá, necesitamos esto y esto. Tampoco se está pidiendo nada del otro mundo, Son cosas muy, muy básicas, pero claro, es verdad, y llego a entender incluso al consistorio que se estén cabreados, que digan, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde hemos llegado? Y fíjate, te lo digo como ciudadano que vive en este municipio, es el no entender determinadas actitudes. No entenderlas, no juzgamos si son razonables o no, es que no se entiende. Es que yo tampoco las entiendo. Entonces, yo tampoco entiendo por qué unos compañeros están actuando de esa forma. Claro, mira, esto no es todo el cuerpo policial local. Estos son un grupo de policías locales que han optado por hacerlo de esta forma. El resto de policías locales no. Pues yo creo que toda la policía local, todo el mundo, debería hacer lo que se está haciendo hoy aquí. Ese es el objeto de que tú estés, explicar la situación de la policía local, porque los ciudadanos necesitamos confiar en la policía local. Es decir, no puedes ir diciendo me han robado y encontrarte con Alibaba. Tiene que ser alguien en el que te puedas fiar. Evidentemente. Y desde luego hay determinadas actitudes que te alejan de la confianza, respetando siempre que todo el mundo tiene derecho a exigir medidas, pero que las explique bien y que sean razonables. Correcto. Eso es un poco por lo que estás y por lo que queríamos hablar con vosotros. De las de UGT lo que estamos es un poco abogando por eso. Para complementar las opiniones que han dado aquí los alcaldes, por cierto, y vuelvo a insistir, de diferentes grupos. Es decir, aquí hemos escuchado a gente desde Vox, la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, hasta el pedáneo de no sé dónde, pasando por gente del PP, de la UGT, y todo el mundo básicamente coincide, desde diputados nacionales hasta pedáneos.
Es decir, básicamente coincide. La seguridad en Cantabria es razonablemente buena, porque la profesionalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado, de todos, incluye la matización que has hecho antes, de la policía local, es buena, es muy satisfactoria. Es muy correcto. Pero, sin embargo, hay actitudes que hay que explicar y comprender, y además es que los responsables políticos deberán explicar por qué faltan tantos recursos, sobre todo humanos, por qué no se prioriza la seguridad. Bueno, al final esto es lo de siempre. Yo siempre intento simplificar todo al máximo para llegar a una conclusión. Al final esto es dinero. Esto es dinero. Todo cuesta dinero. Entonces, claro, si esos recursos económicos se destinan para otras cosas, o que se vean más, pues va para allá. Y por otro lado, pues falta. Como puede faltar en sanidad, en educación, pues van faltando. Sí, falta en todo. Pero, por ejemplo, ahora eso va faltando. Hablando de nuestra ciudad, eso es dinero. tenemos zonas de la ciudad que se están deprimiendo por falta de trabajo tal, y después se están creando, digamos que, bolsas de pobreza. Si tú hablas con gente de Cáritas, gente de tal, determinados barrios, tiene mucho más. Y mucha parte de la conflictividad está en la pobreza. Por supuesto. Vamos a ver, la pobreza siempre ha sido uno de los motivos de inseguridad. Sí. Claro, porque una persona que está escasa de algo, que si no come, tiene que comer. Eso es, tiene que comer. Y al final es que es una retroalimentación. Esto es básico, esto está todo estudiado. Entonces, si en un barrio donde empieza a generar pobreza, ¿qué hace? Pues se dedican pues a lo que sea, a un menudeo, por ejemplo. Un menudeo. Traemos la droga, venga. Esto, por ejemplo, se ve mucho en Cádiz. Esto en Cádiz hubo una tasa de desempleo bestial. Sí, cuando cerraron los astilleros. Y se veía que la gente estaba sobreviviendo por el tráfico de drogas. Bueno, pues esto trasladémoslo aquí a un barrio. Lo digo no cualquiera, o sea, imaginemos. Genéricamente. Imaginemos. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que empiezan a menudear entre ellos. Vale, empiezan a menudear. Empiezan a venir consumidores. Esos consumidores se trastornan psicológicamente y empiezan a hacer lo que les dé la gana. Paliza a la mujer, paliza a este que mata al, romper este coche para poder, pues como pasaba en los 80, para coger a robar lo poco que hay en el coche. Entonces empieza a crearse un caldo de cultivo. Lo que le digo, el alcohol y las drogas es un caldo de cultivo bestial de la delincuencia. Entonces, cuando hay escasez, la delincuencia sube. ¿Cómo percibir desde las policías locales, nuestra policía de proximidad, los que conocemos, los que nos conocen, cómo se percibe de alguna forma el cambio cultural que está ocurriendo con nuevas costumbres de gente que nos ha llegado y todo eso? Pues ese está siendo un problema. Las cosas como son. Entonces, la inmigración, vamos a ver, toda esta gente que viene a trabajar, bienvenida sea, sin problema ninguno. Es más, la mayoría de los inmigrantes vienen a trabajar. Son necesarios, sí. Y son necesarios, sí, efectivamente. Mira, esta silla que estás tú ocupando, el martes la ocupó una chica que es colombiana, que vino así, y que es la secretaria técnica de las ONG de desarrollo, que agrupa a muchísimas, y es un modelo de integración de chica de tal. Eso es, perfecto. Entonces, pues muy bienvenida sea. Eso es, perfecto. Viene a trabajar. Problema. Que hay distintas culturas. Sí, es verdad que el sudamericano pues es más una cultura como la nuestra, como la española. Sí, el idioma es el mismo, la religión prácticamente es la misma, el modelo de familia es el mismo. Entonces, bueno, se integran más o menos bien. Que es verdad que traen unas costumbres de otros países que no son las que igual aquí ya no estamos tan vistas a años A. ¿Qué ocurre? Otro tipo de inmigración, la africana, es otra cultura totalmente distinta a la nuestra, más casi que contraria. La asiática es también muy distinta, pero ellos también incluso se aíslan entre ellos. El problema viene cuando chocan las culturas o cuando no se quiere un poquitín adaptarse a las normas de ese sitio, de esa ciudad y de esa civilización.
Bien, y lo mismo, volvemos otra vez al alcohol y las drogas. Si se toma y encima después van a casa enfadados, pues líos. Hay otro tipo de inmigración que no quiere trabajar directamente y lo dicen abiertamente, que es el efecto llamada, que tanto se habla, que han dicho que aquí se vive muy bien en España, que les ayudan, que les dan ayudas, y yo le puedo decir de casos que tenemos ahí en Torlavega, de gente empadronada en un apartamento, perdón, en un piso de 80 metros cuadrados, más de 30 personas. Y no hay nadie viviendo, o hay dos viviendo. ¿Por qué? Se empadronan, cobran, se van a donde sea, a Euskadi, por ejemplo, cobran otra ayuda allí, y otro se ha ido incluso a Francia, llegando a cobrar 3 ayudas distintas. ¿Y eso no hay quien lo controle? Claro, eso, pues mire, eso a través de las policías locales lo hemos llegado a dilucidar. Pero claro, hay que investigarlo y hay que poner unos medios y hay que controlarlo. Evidentemente, por esa inmigración que es la negativa, no podemos condenar a todos los demás, evidentemente. Pero es verdad que a esa inmigración negativa hay que cortarla y hay que atajarla de raíz. Pero de raíz. Yo soy partidario de, vamos a ver, el que venga a trabajar con todo correctamente, bienvenido sea y con todos los derechos. No hay ningún tipo de problema. Pero claro, al que venga con cosas de estas, que ya viene como resabido. Sí, con ánimo tiene una predisposición muy grande a delinquir, las ayudas están, y a no adaptarse a las normas de convivencia. Las ayudas sociales, mínimas, que sería un poquitín el cuarto pilar del Estado. Sí. Las ayudas sociales están muy bien, pero son para eso, son para ayudar a los casos de la gente que tenga necesidad. Claro, si esas ayudas se usan mal, igual que las bajas laborales. La baja laboral está hecha para que un trabajador que no pueda trabajar, pues se le pague durante ese momento que no puede trabajar y no pueda producir y no pueda alimentar a su familia. Pues estas ayudas lo mismo. Estas ayudas que se usen como Dios manda, que se vigilen bien. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco hay funcionarios que lo puedan vigilar. Ahí estamos otra vez en administrativos o servicios sociales, que también les faltan recursos humanos para vigilar todas estas cosas. Entonces, esta gente, que es una jeta, pues viene y se aprovecha de esas situaciones. Ya. Bueno, Jesús, estamos llegando al fin, ya nos hemos sobrepasado de las horas, y hay una última cuestión que sí que quiero que dejes muy claro. Y tuyo es el micrófono para que nos digas, los ciudadanos, con los recursos que tenemos en este momento, ¿podemos estar tranquilos, que es de lo que se trata? Sin ningún tipo de duda, sí. La gente, los ciudadanos pueden estar tranquilos. Sin duda alguna. La policía local va a responder a todas las llamadas de socorro que reciban y a todas las llamadas de ayuda que reciban. Como siempre digo, y yo a algún compañero se lo digo, los policías locales somos solucionadores de problemas y seguiremos solucionando problemas. Cada vez que un ciudadano nos requiera, vamos a ir y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. Que no tengan ningún género de duda que eso va a ser así. Y por supuesto la prevención la van a tener. Bueno, en esa confianza que recalcaremos y pasaremos una y otra vez, que los ciudadanos podemos confiar en la policía local, que la policía local está para darnos seguridad. Me gustaría que dirías qué necesita la policía local en este momento para que su trabajo sea satisfactorio de cara a ellos mismos. Es decir, no de cara al ciudadano, que ya me has dicho que sí. De cara a ellos mismos. Estar contentos. Para que estén contentos. Bien. Vamos a lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Medios humanos. Más gente. Lo primero, más gente. Vale. Para que por lo menos la gente no tenga sus agobios y pueda trabajar bien y en seguridad. No es lo mismo ir a una intervención 1, 2 que 3 o 4, evidentemente. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que haber una buena jerarquía. La jerarquía también se está perdiendo. Si los jefes están descabezados, si hay un pollo sin cabeza, corre hasta que desfallece. Pues esto es lo mismo. Hay que tener una buena jerarquía en la que los mandos informen a los jefes y esos jefes digan al alcalde: señor alcalde,
mire, estos son los problemas que hay. Necesitamos esto, esto y esto. Y hay estos problemas aquí, aquí y aquí. Usted toma la decisión. Con contundencia. Pues eso es básico para cualquier cuerpo de policía local. Y después, unas mejoras a nivel salarial de complementos, de niveles, para que por lo menos estén contentos. Digan, joder, es que nosotros estamos aquí haciendo noches, pegándonos con todos y tal, y en el municipio de, yo qué sé, de Santillana del Mar, están sin hacer noches, sin casi trabajando menos horas y tal, y están cobrando mucho más. Entonces ahí, para que por lo menos la gente esté contenta, diga, oye, mira, yo vengo, hago mi trabajo, pero estoy bien, me están cuidando y me reconocen. Me reconoce, que después el alcalde no diga, es que mire, es que el trabajo lo está haciendo Policía Nacional. No. Que también hacen su parte, pero al César lo que es del César. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es muy importante porque la ciudadanía es algo que es una cuestión que tenemos anotada, que pregunta: la cooperación entre los cuerpos de seguridad del Estado, y vamos a hablar de todo el espectro: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, bomberos, Protección Civil, ¿es adecuada, satisfactoria o no lo es? ¿O es mejorable? A ver, es muy mejorable, pero esto es como todo. Cuando tienes que juntar en una mesa a varios cuerpos o varias personas para que se pongan de acuerdo, pues hay un problema. Claro, ¿no? pero se tienen que poner de acuerdo por un bien mayor, que es la ciudadanía. Por supuesto, pero claro, cuando empiezan a entrar egos ya van las cosas mal. Pero bueno, ¿por regla general es buena la coordinación? Sí, por regla general sí es buena, y hay un intercambio de información, hay un feedback, hay una buena sintonía. ¿Que puede ser mejorable? Y muy mejorable, por supuesto. ¿Que me gustaría que fuera mejor? Por supuesto. ¿Cómo se puede hacer? Eso ya es, pues ahí tienen que entrar los jefes y tendrán que dejar de lado sus historias y tendrán que hablar entre ellos y hacer lo que tengan que hacer. Y la opinión el punto de vista del sindicalista, porque ahora te pones el uniforme de sindicalista, y la interlocución con los responsables políticos, es decir, con los alcaldes, gente del gobierno de Cantabria, ¿es satisfactoria? ¿Comprenden los problemas? ¿Ponen soluciones? Bueno, a ver, hablan, se reúnen, te escuchan, pero claro, después... Estamos hablando de las soluciones. Sí, pero después eso, después dicen que sí o que no, que no. Entonces... Pero a veces habrá que decir sí, no. Claro. Yo me pongo en el lado de la... Eso es, entonces, También, ¿entienden las cosas? Yo creo que sí. Pues entenderlas eso es las muy entienden. importante. Problema, que después claro, hay que mandar unos recursos o hay que tomar unas medidas que gustan más o menos. O está la ley, que a veces la ley también... Por supuesto, sí, por supuesto. Luego, mire, por ejemplo, la ley del año 22 marca un ratio y no se cumple. Entonces, aunque la ley se esté incumpliendo... Pero están justificando, por ejemplo, el caso que yo conozco, el caso de Torlavega, a mí me ha demostrado... Sí, que lo hacen con las horas estas. No, además es que están pidiendo, me someta a la plantilla, pero tú has apuntado antes que desde que se empieza el proceso hasta que se culmina... Claro. Entonces, el político habla y comprende. Sí, hay muchas veces que es verdad que se enroca y no quiere oír nada, que eso, bueno, pues es un mal del político, que eso tendrá que solucionarlo él, casi con él mismo. Pero a nivel es aceptable. El político, que es venir y capaz de dar explicaciones y justificar las medidas que se toman. Estoy hablando de un caso concreto que ya he citado antes, que lo hace siempre que tal, pues puede, pues a veces tomar decisiones políticas equivocadas o no, pero desde luego quiere estar en el camino hacia el rollo de todo esto es que al final no solo se hay simplifica, gente que ni escucha, claro, no solo se simplifica todo esto al político. Sí, el político evidentemente toma unas decisiones, pero después hay unos técnicos que son funcionarios que también determinan si esa decisión es legal o se ajusta a derecho o se puede tomar. Por tanto, es que hay que pasar por todas las etapas. Eso hay que llevarlo al pleno. Mira, hay una máxima, y es que siempre una decisión política, siempre,
Una decisión política, que para eso están, tiene mucho más rango que una decisión técnica. Un político puede decir, técnico puede decir que tiene que decir siempre que 2 por 2 son 4. No cabe otra cosa. Es un técnico y 2 por 2 son 4. Un político te puede decir que 2 por 2 son 4,5 o 3,9. Eso es yo ahí se la doy parcialmente. Se la doy parcialmente. Al final el político es elegido, va a estar 4, 8 años, 12, los que esté, pero el funcionario va a estar siempre. Después el funcionario es el que dice si eso es legal y si se puede cumplir. Que el político puede decir, esto lo hacemos. Sí, pero es que es ilegal. Ya, pero yo quiero que lo hagas. Lo que tú quieras, pero es ilegal. O no, o decir, yo quiero hacerlo. Y el técnico busque cualquier excusa para no hacerlo. Pero estoy hablando dentro de la ley, ¿eh? O sea, porque eso, bueno, es muy malo, se puede interpretar de muchas formas, porque al final es como diría un juego de tronos aquí que se puede hacer. Es una partida de ajedrez. Bueno, Jesús, ha sido un placer charlar contigo. Nos encantaría seguir hablando. Hablaremos más adelante, que duda cabe, pero tuya es la última palabra. Si quieres, desde las policías locales de Cantabria, dar un mensaje de... Por cierto, hay un tema que no hemos tratado y que, bueno, yo tenía anotado porque me preocupa y me preocupa mucho. ¿Qué pasa con crear un cuerpo? Porque yo que he viajado bastante a Euskadi, que conozco un poco la realidad, la gente está muy contenta con Ertzaintza. ¿No podría haber en otros sitios una policía autonómica? Pues es una idea extraordinaria. Es una idea que yo la tomo como muy positiva. ¿Por qué? Además es que solucionaríamos varios problemas. Si creamos una policía autonómica cántabra, podríamos englobar ahí unos agentes, los que sean, un número de agentes. Y con ellos podríamos distribuirlos a los municipios que más necesitasen en esos momentos de la policía. Porque aquí en Cantabria tenemos el grave problema, lo que hemos hablado antes, de las épocas estivales. Que un pueblo o un municipio de 5.000 habitantes en verano pasa a 20.000 o 50.000 incluso. Sí. Pues claro, aunque tengamos 100.000, imagínate la red. Claro, entonces, aunque tengamos unos policías locales nómina, no pueden hacerse cargo de toda esa masa de turistas. Entonces, con esta policía autonómica sí podríamos después gestionarla. Se podría llevar para allá, para acá, fiestas en Torlavega, fiestas en Santander, fiestas en Laredo, fiestas donde sea, e ir distribuyéndolos. Sería un gran acierto. Problema. Pues que habría que modificar el Estatuto de Cantabria, habría que hacer muchas cosas de índole legal. Pero bueno, la idea como embrionaria, como ya plantearla en esta mesa, yo la considero muy positiva. Bueno, Jesús, tuya es la última palabra. Para dar tranquilidad. Ramón, lo primero, agradecerte sinceramente que nos des. Es nuestra obligación dar voz, daros voz, porque vosotros sois la policía de proximidad. Por ejemplo, la gente con la que contactamos, la gente que nos conoce, la gente a la que conocemos, bastante. Y yo creo que tengáis voz es algo importante. Lo dicho, muchísimas gracias por todo esto. Y decir al ciudadano que esto, sin duda, que estén tranquilos, que el trabajo policial se siga haciendo, que la prevención se siga haciendo, que sí es verdad que hay que modificar muchas cosas, que hay que estar un poco atento y hay que explicárselo al político, y al político habrá que ir diciéndole lo que hacemos y lo que no hacemos y todo lo que se está haciendo, y que el político lo comprenda. Yo entiendo que el político pues tiene otras cosas que hacer. Lo has explicado tú muy bien, la ley, que muchas veces le impide agilidad y que... Eso lo entendemos perfectamente, y eso se va a negociar y se va a hablar con ellos y todo ello. Pero también tienen que darse cuenta que al final si pedimos unas cosillas es por algo, no es porque se nos haya ido la cabeza y ahora queramos más. Entonces un poquitín vender el trabajo nuestro, que es muy importante, que cada vez hacemos más y más labores, y que lo empiecen un poquitín a entender, y también la ciudadanía que vea que hacemos una labor encomiable. Pero claro, tienen que un poquitín que se tiene que ver como nos está dando en esta oportunidad de dar voz a las policías locales.
Pues muchas gracias, Jesús. Un A placer. usted. Muchísimas gracias.